Buenos días, compañeros y profesores. Nosotros somos el equipo 7 y les vamos a hablar sobre el largo curso de la economía mexicana de Enrique Cárdenas. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la gran expansión económica del siglo XX que va de 1963 a 1981. Y bueno, nos dice que uno de los principales problemas es que la sustitución de importaciones ya no funcionaba porque continuábamos haciendo bienes intermedios y de capital. Esto, aunado a cerrar las fronteras, pues solo golpeaba más a los productores nacionales más que a los extranjeros. Otro de los problemas es que a largo plazo el mercado interno no tenía buenas expectativas de crecimiento. Esto era porque cualquier mejora tenía que venir primero con una redistribución del ingreso, y esto no era fácil, especialmente a corto plazo. Bueno, existía un dilema en el cual no existía un incentivo para la inversión privada, pero tampoco quería recurrir a la inversión extranjera. Pero pues como ya no se quería incrementar la deuda, esto ya no era posible. Entonces se podía recurrir a la inversión pública, pero como esto significaba un incremento en los impuestos, pues era algo complicado. Entonces el gobierno se encontraba en un dilema. En donde o tenía que aceptar el riesgo político del estancamiento económico o debía tomar medidas radicales para liberalizar las fuerzas productivas y políticas del país. El problema fue que este dilema se aplazó por 20 años y eso dejó al país en medio de una crisis de deuda externa, lo cual a su vez también prolongó el estancamiento económico durante los años 80. Entonces podemos ver que durante esta época ni actualmente se han logrado liberalizar las fuerzas productivas de la sociedad. Aún existen los poderes monopólicos que impiden elevar la tasa de crecimiento del país, y además que las rentas no son apropiadas por grupos específicos. Esto provoca que no exista una distribución de la riqueza y del ingreso, lo cual solo son obstáculos para la movilidad socioeconómica. Bueno, posteriormente tenemos la dimensión del auge, que es cuando la economía mexicana registró la expansión más importante del siglo XX durante la década de los 60 y los 70. Durante este promedio, el PIB real creció a una tasa promedio de 7.3. En términos per cápita, su expansión fue de 4% y la expansión se reflejó en un crecimiento de la clase media. También se redujo la pobreza y mejoró el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. Estos años fueron vitales en la transformación social porque también permitió niveles de vida más altos, incluso la distribución del ingreso mejoró. Pero no todo fue bueno. Por otro lado, tenemos que el Estado no tuvo la capacidad para resolver las demandas de la participación política de los grupos de la sociedad, especialmente de los trabajadores. Esto provocó diversos movimientos, tanto de trabajadores como estudiantiles, y no fue hasta la represión del 68 y después la represión del Corpus de 1971 donde terminaron las diversas protestas. Es por esto que fue necesaria la reforma política de 1977 para abrir el diálogo con la Cámara de Diputados, menos acceso a mayores segmentos de poder en la Cámara de Diputados. Posteriormente, con el desarrollo estabilizador y las debilidades estructurales, tenemos que durante los años 60 la economía creció mucho, creció en un 7.1 anualmente en promedio, la inflación fue muy baja, solo fue del 8%, y además el empleo se mantuvo con un crecimiento. Por otro lado, tenemos que durante este periodo también existieron diversos problemas como inflación, devaluaciones del tipo de cambio, una fuerte concentración del ingreso, así como también de la riqueza. Y a causa de esto comenzaron a surgir diversas protestas. Además, según Cárdenas, nos dice que estos años fueron muy importantes, ya que pudieron ser momentos en los que se pudieron tomar decisiones muy importantes donde se garantizara el desarrollo sostenido de la economía nacional, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, como lo es un fortalecimiento en el sistema financiero. Además, no se veían con claridad las consecuencias de la explosión demográfica de ese momento. Bueno, tenemos que para el desenvolvimiento de la economía en 1963 a 1971, la economía mexicana tuvo uno de sus periodos de crecimiento de mayor éxito, pero posteriormente para 1971 existió una desaceleración. Bueno, tenemos que tuvimos un PIB importante de 3% anual, la inflación fue solo de 2.8, el peso también mantuvo su cotización de 12.50, y esto aunado al proceso de crowding in. Esto quiere decir que la inversión pública generó más inversión privada, lo que permitía aprovechar externalidades positivas y economías de escala para la inversión pública
que se destinaba a proyectos de infraestructura básica. Esto provocó una mejoría en la productividad y esto se reflejó en una mejora de los salarios, los cuales desde luego no llegaron a todas las fuerzas de trabajo, sino beneficiaron más a los trabajadores industriales. En la siguiente gráfica podemos observar cómo en la segunda mitad de los años 70 la inversión pública y la inversión privada se complementó y esto permitió que las externalidades positivas se aprovecharan al máximo para el sector privado. Además, podemos observar cómo el gobierno reforzó su inversión en infraestructura básica como energía eléctrica, combustibles e incluso en obras de apoyo para el sector agrícola. Bueno, toda esta dinámica continuó hasta la década de 1970 y posteriormente el sector privado aprovechó todas estas situaciones y comenzó a presionar al gobierno para recibir protección adicional, específicamente de los aranceles a través de las leyes y reglamentos de la mexicanización. Algunos ejemplos de estos son los sectores mineros, automotriz y telefónico. La restricción al comercio exterior se dio tanto en importaciones como en exportaciones. Entonces, este déficit comercial se fue ampliando gradualmente debido a que las importaciones crecieron un poco más que las exportaciones. Bueno, para lograr este notable crecimiento económico también era necesario un sector financiero dinámico para que estimulara el ahorro y pudiera canalizar eficientemente los recursos a las actividades productivas. También era necesario la estabilidad del tipo de cambio y de los precios, y aunado al alto grado de liquidez de los instrumentos de ahorro, permitió que durante estos años el público prefiriera instrumentos de captación de recursos de renta fija, sobre todo los de renta variable. Es así como el sistema financiero comenzó a desempeñar un papel importante, ya que el sistema bancario a través del encaje legal comenzó a financiar al sector público mediante los bonos gubernamentales como parte de sus reservas legales. Y es así como el sector financiero jugó un papel muy importante durante la década de los 60. Esto porque adquirió una importancia que se tradujo en altas tasas de crecimiento, pero también significó en una fuente de debilidad de la estructura económica del país. Esto se debe a que se mostraba la incapacidad del sector público para financiarse a través de la recaudación fiscal. A lo largo de los años 50, pero fundamentalmente en los años 70, se hizo cada vez más evidente que existían determinados factores que empezaban a encender señales de tensión sobre la estabilidad política, el desenvolvimiento de la economía y su capacidad para mantener altas tasas de crecimiento futuro. El autor menciona lo que podemos llamar fuentes de debilidad estructural, ya que constantemente se luchaba por ocultar los problemas políticos y financieros por los que atravesaba el país, con el fin de dar una imagen de crecimiento continuo y excepcional. El primero fue el modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones. El enfoque proteccionista adoptado en México generó una estructura de mercado oligopólica y limitó la competencia externa. Esto condujo a la falta de incentivos para mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas. Además, este modelo se centró en la producción de bienes de consumo final y descuidó la innovación tecnológica y la adopción de tecnologías existentes, lo que limitó el desarrollo de tecnología nacional y la reducción de la dependencia del exterior. El segundo es la dependencia de subsidios estatales. Este esquema de protección requirió mantener costos bajos de insumos, lo que implicaba subsidios estatales en diversas áreas, como la industria eléctrica. Estos subsidios se acumularon con el tiempo y generaron ineficiencias en el sistema, debilitando las finanzas públicas y limitando la competitividad de las empresas. El tercero es la limitada diversificación del sector exportador. Por la falta de dinamismo y diversificación del sector exportador en México, dificultó el acceso a bienes y servicios del exterior. Esto limitó la capacidad de las empresas mexicanas para competir en el mercado internacional y diversificar sus fuentes de ingresos. Y el cuarto fue el declive del sector agropecuario, que a pesar de los intentos de reparto agrario y la modernización del campo, el sector agropecuario experimentó un declive por la falta de políticas claras de desarrollo industrial y la preferencia por la protección de la industria manufacturera que limitaron la inversión en el sector. Estas fuentes de debilidad estructural comenzaron a evidenciarse en la década de los años 70 y planteaban la necesidad
de tomar medidas correctivas para asegurar el desarrollo exitoso de la economía mexicana en los años siguientes. Durante el periodo mencionado, México aplicó políticas proteccionistas que afectaron la competitividad de su industria y limitaron su crecimiento. En el caso de Pemex, la empresa petrolera estatal, la política de subsidios del gobierno a la iniciativa privada y las demandas del sindicato afectaron su competitividad y encarecieron su operación. Para la política sindicalista del gobierno y el proteccionismo también contribuyeron a la rigidez en los mercados laborales, aumentando los costos y disminuyendo la competitividad del sector productivo. La prolongación del esquema proteccionista y su intento de expandirlo a otras industrias como bienes de consumo y de capital resultó costoso e ineficiente. Las industrias de bienes de capital tenían una estructura de mercado oligopólica, lo que les permitía establecer precios más altos. Además, requerían más capital y un mercado más amplio para operar eficientemente, aunque el tamaño del mercado interno no era una limitante para establecer al menos una planta. Brindar protección arancelaria y de otro tipo a estas industrias requería un periodo más largo y con mayores costos. Además, estas industrias debían enfocarse en el mercado externo para seguir creciendo una vez agotado el mercado nacional. La política proteccionista se mantuvo debido a la desaceleración económica experimentada en los años 70, esto debido a la preocupación por controlar las importaciones y mantener el tipo de cambio estable, y la falta de interés en modificar el esquema proteccionista debido a la creencia de que estaba funcionando bien. Además de la política proteccionista, se estableció la política de mexicanización para favorecer a los empresarios nacionales sobre los extranjeros, limitando la participación accionaria de estos últimos en varias industrias. El gobierno también creó empresas paraestatales o mixtas en sectores estratégicos, con el objetivo de asegurar precios bajos y abastecimiento suficiente para la economía. Durante los años 70, la economía internacional experimentó un auge y estabilidad de precios internacionales, lo que estimuló las exportaciones de manufacturas de México. Sin embargo, las importaciones de manufacturas crecieron más rápidamente, lo que generó un déficit comercial en cuenta corriente. En el sector agropecuario, que en el pasado había sido un motor de crecimiento económico, se observó un colapso. Aunque en el sector había experimentado un crecimiento sostenido durante su periodo de auge, la caída en la producción de algodón y otros factores contribuyeron a su declive. Hola, buenas tardes. A mí me tocó hablar de la creciente dependencia financiera del exterior que sufrió el país durante los años 60 y 70. En los años 60 comenzó a percibirse una creciente brecha entre ahorro interno e inversión en México. De hecho, fue al presidente Díaz Ordaz al que le tocó enfrentarse a todas las dificultades de buscar mejorar la inversión, así como enfrentarse también a todas las dificultades derivadas del contexto internacional de esos tiempos, como eran, por ejemplo, la guerra de Siria y la Revolución cubana. Se necesitaba generar los recursos internos necesarios para financiar la inversión, junto con la debilidad del sector exportador, y la política tributaria no tenía la suficiente flexibilidad. Conforme avanzaron los años 60, la economía dependía cada vez más del ahorro externo. Y es que sí, conforme avanzaron los años 60, las posibilidades que tenía la economía mexicana para abastarse a sí misma en lo referente, en lo que respecta al financiamiento de la inversión, disminuyó. Esto hizo que dependiera cada vez más del ahorro externo. Pero ¿por qué dependía cada vez más la economía del ahorro externo? Bueno, una de los principales causantes de esto fue la acumulación de déficit. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema con la acumulación de déficit? Resulta que esta va engrosando los montos de deuda, y cuando los acreedores ya no quieren prestar más al país deudor, pues este país tiene que ajustar sus gastos a la baja, y esto hace que no se fomente la actividad económica, ni el empleo, ni el crecimiento, ni el consumo, pero principalmente la inversión, ¿no? Ahí aparece en la diapositiva algunos factores que impidieron que la brecha entre ahorro e inversión siguiera creciendo. Uno de ellos es el debilitamiento del sector agrícola como exportador. ¿Por qué? Pues porque no se generaban las divisas necesarias o suficientes para poder financiar importaciones. Otro factor fue la prolongación de las políticas proteccionistas para estimular la industria y continuar hacia la sustitución de bienes intermedios y de capital. Resulta que esta política resultó contraproducente, porque al final no se pudieron sustituir completamente los bienes de capital.
por lo que se incrementaron las importaciones para realizar la instalación de estas industrias, principalmente la del capital. Esto, junto con la tendencia que tenía el Estado en esos tiempos de gastar más de lo que ingresaba, trajeron déficits en la cuenta corriente. Y esto hizo que el sector externo siguiera reduciéndose. Como aparece en la diapositiva, en 1964 es aprobada la Ley del Impuesto sobre la Renta. Esta establecía la recaudación de ingresos de capital y de trabajo. Sin embargo, fue contradecida por la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso ese año. Cabe decir que el texto nos dice que desde 1958, el que posteriormente pasaría a ser secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, ya le había planteado al presidente Andrés López Mateos la necesidad de incrementar los ingresos públicos, esto a través de una reforma tributaria. Así que en cuanto tomó el cargo de secretario de Hacienda, contrató los servicios de Nicolás Caldor, de la Universidad de Cambridge. Este se encargó de realizar unos análisis de elementos centrales que debía tener una reforma fiscal y los presentó al secretario Ortiz Mena en 1960. Esto antes de que se aprobara la ley. Esto fue mucho antes. Fue uno de los antecedentes para que esta se aprobara. Resulta que se la entrega y no pasa a mayores. Y es hasta 1961 que un grupo de economistas y abogados, tomando en cuenta las recomendaciones del profesor Caldor, es que entrega una propuesta al secretario de Hacienda, a Ortiz Mena. Esta propuesta no fue aprobada para implementarse en 1960 y ahora sí, como menciono, fue aprobada hasta 1964 sin que tuviera grandes repercusiones. Como aparecía en la diapositiva pasada, el sistema se volvió más regresivo después de la reforma. Sin embargo, esto no significó que el gobierno no encontrara formas de financiar su déficit por parte del sector privado. De hecho, lo logró. ¿Pero cómo? Fue mediante la colocación de bonos gubernamentales. Cabe decir que en esa época había una fuerte oposición política por parte del sector privado a los cambios en el sistema tributario. Entonces el gobierno aumentó el financiamiento del sector privado a través de la colocación de bonos gubernamentales en las carteras de los bancos y así estos cubrían de alguna forma el encaje legal. El texto, como aparece también en la diapositiva, menciona que otra forma en la que el gobierno pudo haber financiado sus ingresos era a través de aumentos de los precios y tarifas de bienes y servicios provistos por el sector público. Sin embargo, debido a la convicción del gobierno de que mantener los precios bajos de insumos esenciales era una manera clave, como el sector público estaba apoyando el desarrollo del país, y por temor también a estimular la inflación, todos los precios de los bienes públicos, en términos reales, decrecieron durante los años 60. Esta política de precios y tarifas del sector público afectó negativamente a las finanzas internas de las empresas públicas, volviéndolas deficitarias, por lo que tuvieron que recurrir al gobierno federal y al crédito externo para financiar la inversión y evitar su descapitalización. ¿Era sustentable el desarrollo estabilizador sin mayores ajustes? El desarrollo estabilizador constituye un periodo muy elevado de crecimiento económico, con estabilidad de precios y del tipo de cambio, con avances sociales en muchos sentidos, pero desde fines de los años 50 y para inicios de la década de los 60, comenzó a ser evidente que había algunos problemas que de continuar se volverían estructurales, como los que aparecen a continuación. Uno, la falta de competitividad. Esta falta de competitividad tenía raíces tanto políticas como económicas. Se requería fortalecer al Estado frente a los grupos de poder del sector privado y de los sectores del PRI, pero sin recurrir al autoritarismo. Otra deficiencia que aparece igualmente ahí es que el gobierno tenía poca fuerza ante grupos importantes de la sociedad. Otra es que era necesario poner freno al proceso de industrialización basado en una política proteccionista, enfocado exclusivamente hacia el mercado interno. El proceso de industrialización había avanzado notablemente, pero había llegado a un límite en lo que respecta a la producción de bienes de consumo. Se menciona muchísimo en el texto que esta decisión de sustituir bienes intermedios y de capital sin una política clara para expandir la competitividad y las exportaciones en lugar de sustituir importaciones iba a demandar muchos más dólares en mediano plazo y largo plazo. Crisis de 1976. El texto va a mencionar a Julio Boltniewicz y a Enrique Hernández Laus. Él menciona que en lo que respecta al sector industrial, ellos afirmaban que la crisis de los años 70 era estructural, pues la política de sustitución de importaciones de bienes intermedios y sobre todo de capital había generado enormes demandas de ahorro y por tanto de divisas, y que para poder seguir avanzando se requerían todavía enormes cantidades de inversión adicional.
Pero esto no era posible, pues se requerían mercados de capitales más desarrollados, expandir las exportaciones y una profunda transformación del carácter de la industria. Desarrollo y fracaso de la expansión impulsada por el Estado. El caso de México durante los años 70 y hasta el auge del petróleo se ajusta bastante bien a la caracterización general del populismo económico que se presentará a continuación. Respecto al populismo, este término se ha utilizado fundamentalmente para caracterizar regímenes políticos que buscan mejorar el nivel de bienestar de su pueblo, pero afectando a ciertos grupos minoritarios de la población, muchas veces con fines más demagógicos que reales. Como aparece en la presentación, se habla de un gobierno populista cuando éste distribuye recursos entre los sectores menos favorecidos de la población, o cuando se beneficia a grupos específicos que lo apoyan políticamente, y cuando el gasto se realiza en grupos o sectores de baja productividad económica. También el texto utiliza este término para referirse a los gobiernos que son incapaces de generar inversión productiva desde el sector privado, y por ello el Estado tiene que intervenir subsidiariamente en ellos. Como ya había mencionado, una de las características es que se suele gastar en sectores poco productivos, ya sea con fines políticos o sociales, ¿no? Esto con el tiempo va a repercutir en reducciones de la productividad general del país. En la medida en que estos gastos son financiados con impuestos o con deuda, se tendrá una redistribución de ingresos de un grupo a otro y las repercusiones macroeconómicas serán más de mediano plazo. Si se financian con impuestos, el efecto será redistributivo. Si lo hacen con deudas, las futuras generaciones tendrán que cubrir esos gastos mediante impuestos futuros. La economía mexicana experimentó un acelerado crecimiento económico interrumpido por una crisis de balanza de pagos en 1976, estimulada primero por un gasto público muy deficitario y por endeudamiento externo creciente. A ello, se agregó el auge del petróleo en la segunda mitad del decenio, que multiplicó la capacidad del gasto del sector público y de endeudamiento adicional. La recesión de 1971. En 1971, México experimentó una recesión profunda y la finalización del periodo de desarrollo estabilizador. Durante el último año del sexenio del presidente Díaz Ordaz, hubo un fuerte crecimiento económico, pero también se observaron desequilibrios como aumentos en el déficit público y el déficit en cuenta corriente. Al asumir la presidencia Luis Echeverría, hubo divisiones internas en el PRI y en el equipo económico. La economía internacional también enfrentaba dificultades, como la inflación y el colapso del sistema de tipos de cambio fijo. En medio de este contexto, México entró en una recesión más profunda de lo esperado. El gobierno implementó medidas cautelosas y contraccionistas, reduciendo el gasto público y la inversión pública, mientras que la inversión privada mostró cierto optimismo. Sin embargo, el sistema bancario mantuvo grandes reservas sin prestar debido a una baja demanda de fondos. La recesión generó preocupaciones sobre el estancamiento económico y el descontento social. Crecimiento guiado por el gasto público. En México, en la década de 1970, se caracterizó por un crecimiento económico impulsado por el gasto público. El gobierno buscó reactivar la economía aumentando la inversión pública y realizando programas de inversión, incluso en proyectos no prioritarios. El gasto público aumentó significativamente en 1972, superando el crecimiento de los ingresos, lo que generó un déficit fiscal y una expansión monetaria. Aunque hubo un retraso en la reacción de los precios y las reservas internacionales, la economía experimentó un crecimiento importante para ese año. Para 1973 se intentaron reformas fiscales para disminuir el déficit público, pero fueron abortadas debido a la oposición del sector privado. El endeudamiento aumentó, la confianza del sector privado disminuyó y hubo conflictos entre el presidente y su secretario de Hacienda. A pesar de las tensiones, la expansión fiscal y monetaria continuó y se observó un crecimiento acelerado en el Producto Real y la inversión pública. Sin embargo, el sector privado mantuvo una actitud de cautela debido al conflicto con el gobierno y las tendencias de izquierda. La distancia entre el gobierno y el sector privado se agravó con eventos como el asesinato de Eugenio Garza Sada, líder empresarial de Grupo Monterrey.
Durante el periodo descrito se buscó impulsar el crecimiento económico a través del aumento del gasto público. En 1972 se aumentó la inversión pública en un 10.7% con respecto a 1970, con la intención de revertir la tendencia de bajo crecimiento económico experimentada en 1971. Este incremento en el gasto público generó un déficit fiscal significativo, ya que los ingresos no crecieron al mismo tiempo. Para financiar este déficit, el Banco de México imprimió dinero, lo que contribuyó a un incremento en la oferta monetaria. El crecimiento económico se reactivó a partir de marzo de 1972 y el Producto Real experimentó un aumento significativo ese año. Sin embargo, esta expansión económica vino acompañada de una alta inflación que se retrasó aproximadamente 9 meses y alcanzó el 2.6% en 1972. A pesar de esto, el gobierno consideró que su política de déficit fiscal financiado con impresión de dinero era exitosa. Con el paso del tiempo, la situación económica en México empeoró, el Producto Interno Bruto disminuyó su tasa de crecimiento y el déficit en cuenta corriente aumentó. El público percibía que la sobrevaluación del peso, junto con el creciente déficit en la balanza de pagos y la tasa de interés reales negativas en comparación con las ofrecidas en el extranjero, llevaría eventualmente una crisis cambiaria. A partir de 1973 comenzó a observarse una fuga creciente de capitales a pesar de los incentivos fiscales para la inversión privada. En este año se introdujo la ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera, que continuó la tendencia de proteger a las inversiones mexicanas de sus contrapartes extranjeras. El aumento del déficit con el exterior reflejó varios desequilibrios. El sector público gastaba mucho más de lo que ingresaba, lo que aumentaba la brecha entre el ahorro y la inversión a nivel nacional. El déficit del sector público aumentó debido al deterioro de las finanzas de las empresas paraestatales, cuyo número y diversidad estaban en rápido crecimiento. La brecha entre el ahorro y la inversión del sector privado también se amplió. Estos desequilibrios referían a que habría un financiamiento externo, lo que resultaba en un aumento de la deuda externa y mayores restricciones para el crecimiento futuro del país. Se intentaron medidas para estabilizar la economía y reducir la presión inflacionaria, pero eran inconsistentes y no lograron evitar la devaluación del peso. No se tenía una verdadera voluntad política para reducir los desequilibrios, lo que hizo inevitable el desenlace final. En septiembre de 1976, el tipo de cambio que se había mantenido fijo desde 1954 se devaluó en un 59%. La crisis llevó a una mayor inflación, lo cual tuvo efectos depresivos y una disminución significativa de la actividad industrial. El consumo privado y la inversión se vieron afectados negativamente. El aumento salarial de emergencia decretado por el gobierno envió señales de falta de estabilización y se deterioraron las relaciones con el sector privado. El acceso de México al crédito externo se vio prácticamente cerrado y la economía enfrentó fuertes desequilibrios estructurales. Bueno, yo les hablaré de lo que pasó con el auge petrolero y el fin de la expansión. Este fue un periodo económico de México durante el gobierno del presidente José López Portillo que abarcó desde 1976 hasta 1982. Comienza mencionando que al inicio de su mandato había desconfianza y molestia debido a la devaluación del peso y rumores de un golpe de Estado. Entonces el presidente llamó a la reconciliación y propuso una alianza para la producción basada en la confianza. El primer paso para estabilizar la economía fue ratificar y cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y aunque el programa de estabilización era el ortodoxo, la recuperación no fue inmediata debido a la necesidad de ajustes y al hecho de que el primer año de gobierno suele ser de baja actividad debido al tiempo que lleva iniciar un proyecto de inversión. A pesar de la recesión, la actividad industrial también
comenzó a crecer nuevamente en el tercer trimestre de 1977. El Producto Interno Bruto también creció solo un 3.4%, prácticamente igual a la tasa de crecimiento de la población y menor que el año anterior. Los precios también experimentaron aumentos significativos en la primera mitad del año, principalmente como resultado de la devaluación y los aumentos salariales. Sin embargo, la inflación comenzó a disminuir y alcanzó el 20.7% en diciembre de 1977. A pesar de la devaluación, las importaciones en dólares continuaron aumentando, aunque a un ritmo más lento, mientras que las exportaciones crecieron aún más. Esto llevó a una reducción del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Poco después de esto se anunció el descubrimiento de los yacimientos petroleros de Cantarell en Campeche y Tabasco, que resultaron ser uno de los campos más ricos del mundo, y esto llevó a México a negociar con el Fondo Monetario Internacional para levantar las restricciones impuestas anteriormente, ya que los ingresos potenciales del petróleo aumentaron considerablemente y la capacidad para pagar la deuda externa parecía asegurada. Los ingresos petroleros, estos fueron muy significativos, pues gran parte de ellos se destinaron a cubrir los gastos de expansión de la empresa estatal petrolera Pemex, y esto dejó pocos recursos para financiar otras áreas de la economía. Y bueno, aún así los ingresos extraordinarios del petróleo permitieron a México expandir las importaciones sin enfrentar una crisis extrema. Y tomando en cuenta a los expertos mundiales en la planeación de modelos de crecimiento industrial de la época, se implementó el Plan Nacional de Desarrollo Industrial en México en 1979, presentado por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, el CEPAFIN. El objetivo de este plan era utilizar los ingresos petroleros para financiar la industrialización del país, siguiendo el ejemplo de Japón y Corea del Sur, pues se buscaba expandir la base pesada de la industria a través de la inversión pública, también promoviendo la inversión pública y restringiendo selectivamente las importaciones de bienes de consumo. Entonces, a partir de 1981 hubo una preocupación creciente debido a errores en la política petrolera y la sobrevaluación del peso frente al dólar, lo que provocó una fuga masiva de capitales. Para mantener una política económica expansionista y satisfacer la creciente demanda de dólares, el gobierno tuvo que aumentar significativamente el saldo de la deuda externa en un solo año. Esto tuvo unas consecuencias un poco grandes, pues mantener un tipo de cambio fijo en México durante la década de 1970 provocó la sobrevaluación del peso. Y a pesar de que la inflación observada era menor a la expansión económica, la sobrevaluación del peso generó varios problemas. Por un lado, el abaratamiento del dólar incentivó a la adquisición de productos extranjeros, lo que aumentó las importaciones y redujo la competitividad del sector exportador, incluyendo las maquiladoras y el turismo. También, por otro lado, la política comercial de apertura permitió un crecimiento desproporcionado de las importaciones de bienes de consumo, lo cual desvió parte de los ingresos petroleros destinados a la industrialización. Y bueno, con la sobrevaluación del peso también generó la llamada enfermedad holandesa, que afectó la estructura productiva del país. El aumento drástico de los ingresos petroleros y de la deuda externa incrementó la deuda de bienes, tanto internos como los que se comerciaban con el exterior, lo que presionó a los precios a la alza, o sea, subieron. Y bueno, además que el aumento de la deuda privada dejó a las empresas en una posición vulnerable, ya que cualquier incremento en el tipo de cambio aumentaría significativamente su carga financiera. Y pues estas circunstancias que pasaron y todas las situaciones llevaron a un colapso económico en 1982, marcando el final de la expansión económica más significativa del siglo.